Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos arrancando un programa cargadísimo de información y también cargadísimo de invitados importantes. Ya te lo digo rápido para que te prepares y te quedes del otro lado. Primero, Adolfo Rubinstein está aquí con nosotros, ex ministro de Salud, en un día récord. Ahí debajo en la pantalla están viendo, fíjense, casos totales en Argentina, 949.000 casos positivos. Hoy fue récord, más de 17.000, y también las muertes superaron las 25.000 en territorio nacional, así que ahora en un instante con Adolfo Rubinstein vamos a estar hablando de esto en un día récord y el COVID que sigue trayendo problemas y preocupaciones al gobierno de Alberto Fernández. Primer invitado importante. Segundo invitado importante, Eduardo Costantini, uno de los empresarios, ahí lo están viendo, más importantes de la Argentina, en la semana del coloquio de IDEA, y vamos a hablar de todo. Vamos a hablar del dólar blue a 171 pesos. Vamos a hablar de la crisis de desconfianza que hay en la Argentina. Vamos a hablar de los casi 3.800.000 empleos que se perdieron en nuestro país en los últimos meses y vamos a conversar de cómo está viendo la economía argentina, insisto, uno de los emprendedores más importantes del país. Y también Alfredo Cornejo, ex gobernador y dirigente importante del radicalismo en la Argentina, en una semana donde la oposición también tuvo sus movimientos, habló Mauricio Macri, habló Lilita Carrió, todo eso va a estar en este programa, pero justamente la información de Santiago tiene que ver con esto, con la oposición al rojo vivo. Vamos a hablar de la oposición, Diego. Habló Mauricio Macri, generó mucho ruido en el oficialismo, le respondió Alberto Fernández, pero también mucho ruido en la oposición. Te vamos a contar hoy cómo le cayó a Larreta, qué piensa Vidal de la reaparición de Macri, qué piensa Bullrich y atención, ¿por qué está molesta Elisa Carrió? Muy bien, importantísimo esto que plantea Santiago. El editorial de hoy tiene que ver con la maldición de Cristina. Alberto Fernández preso de la maldición de Cristina. En un rato te voy a contar todo, pero antes, Lucía, el tema de esta noche. Máximo Kirchner y su primera denuncia por enriquecimiento ilícito. Así es, Diego, buenas noches. El diputado líder de la Cámpora, hijo de Cristina Kirchner, procesado por lavado de dinero, ya tiene su primera denuncia en Comodoro Pi por enriquecimiento ilícito. ¿De qué se lo acusa? De haber declarado solo 5 millones de dólares cuando en realidad tendría un patrimonio que supera los 25 millones de dólares. Te vamos a contar todos los detalles de los números ahora bajo la lupa. 171 está el dólar, ¿eh? Declaró 5 millones, los peritos dicen que por lo menos tiene 25 millones. En un rato tenemos la información vinculada a Máximo Kirchner, en un rato el editorial que se llama Alberto Fernández preso de la maldición de Cristina. Pero está Adolfo Rubinstein con nosotros. Adolfo, es un día importante, es un día donde la Argentina superó los 25.000 muertos, donde tenemos un récord de casos, 17.000, 90 y pico, 96, estoy citando de memoria, casi 17.100. ¿Qué pasa con el COVID? Más de 400 muertos. Más de 421 muertos en las últimas 24 horas. ¿Por qué estamos cada vez peor? Básicamente lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo ahora es que el foco el epicentro de la epidemia se ha desplazado al interior del país. Donde tenemos un país, recordemos que hasta hace 2 meses el 95% de los casos nuevos se concentraban en el área metropolitana de Buenos Aires y prácticamente el interior era como un santuario del virus. Esto cambió, evidentemente, porque justamente, dado que no había prácticamente infectados y contagios y un porcentaje altísimo de la población era susceptible al coronavirus, lo que ocurrió es que una vez que se comenzaron a estabilizar los casos en el AMBA, rápidamente se comenzó a desplazar la epidemia al interior del país, al interior también de la provincia de Buenos Aires, donde prácticamente no había infectados, con lo cual la velocidad de propagación es enorme. Y ese es el panorama que estamos viendo. ¿Por qué ocurre esto? De nuevo, es parte del pecado original que hemos tenido en nuestro país de no haber testeado cuando se debió haber testeado y haber bloqueado los brotes. Seguimos testeando poco, según todas las estadísticas mundiales. Es uno de los países que menos es uno de los países que menos testea en el mundo. Porque el testeo tiene mucho que ver con el número de casos que tenés. Es decir, digamos, en condiciones ideales, vos debieras tener menos del 5% de los test positivos. En condiciones, yo te diría, razonables y de acuerdo a los parámetros de la OMS, menos del 10%. ¿Y cuántos? Nosotros estamos arriba del 50%. Sí, arriba del 50%. Estamos en entre 50 y 60, depende de los distritos. Estamos entre 5 y 10 veces peor de lo que deberíamos estar en cantidad de testeos. Bueno, ¿qué quiere decir esto en realidad? Esto lo que quiere decir es que nosotros estamos testeando la punta del iceberg, solamente aquellos que son muy sintomáticos. No estamos testeando los casos leves. Se está aislando poco. No estamos, no estamos testeando y por lo tanto detectando
los casos leves, muchísimo menos los asintomáticos. Por lo tanto, digamos, el 70% de los casos no los estamos diagnosticando. La brecha que existe probablemente en nuestro país entre los casos confirmados y los casos reales, los infectados, sea realmente entre 8 y 10 veces. Así que es muy probable que estemos entre 8 y 10 millones de infectados en nuestro país. ¿Y el interior, que está con muchísimos más casos, bueno, podría ser aún mayor? El problema es que como en el interior hasta ahora era una suerte de santuario donde no había llegado prácticamente el virus, ahora tiene una velocidad de propagación enorme. Yo diría que el único distrito donde se ha hecho las cosas, digamos, con atrasos, pero más metódicas realmente, ha sido uno de los distritos de la Ciudad de Buenos Aires. El resto, estamos en serios problemas. Esa A es la ver, verdad. Es impactante, perdón, vas a destacar lo mismo, ¿no? La verdad que nunca acaba de escuchamos dar. una cifra tan alta. ¿Podés repetir el cálculo? Porque estamos casi en 1 millón de contagios totales. Estamos muy cerquita, en 950 y pico mil, a 17.000, 15.000, 14.000, 10.000 casos por día. Ojalá vaya bajando cada vez más. Se va a llegar al millón. Pero vos decís que hay un cálculo que da otro número. ¿Cuál es el cálculo? ¿Volés explicarlo? Digamos, existe una brecha entre el número de casos confirmados y el número de casos reales, porque ningún país puede detectar todos los casos. Ahora, cuanto más deficitario es el testeo, mayor es la brecha. Entonces, lo que uno está estimando en nuestro país es que por lo menos hay entre 8 y 10 veces más infectados que casos detectados. Wow. Esto estaría hablando de Estamos estas hablando del 8 millones. Estamos hablando de probablemente entre 15 y 20% de la población, lo cual también comienza a explicar, digamos, la trayectoria de la epidemia, por qué en el AMBA se está estabilizando. Claro. Y por qué probablemente ya en la Ciudad de Buenos Aires ha empezado a bajar, y yo creo que, si bien, de nuevo, es una caída muy lenta, porque hay muchos casos, de todos modos está bajando. Probablemente en el conurbano en 2 semanas también se empieza a notar una baja más importante. Mientras tanto crecen los casos en el interior de la provincia, en el resto del país, particularmente los grandes núcleos urbanos. Hoy todo el país está, digamos, con muchos casos. Espero que hacia la segunda quincena de noviembre, yo realmente no creo que antes, comiencen a bajar los casos en el país y tal vez estemos en mejores condiciones hacia diciembre, fin de año. Pero también no podemos bajar la guardia porque probablemente ahí comiencen a surgir los brotes, los rebrotes. Claro, eso le quiero preguntar. Y hay que preparar los dispositivos comunitarios, hay que seguir testeando, rastreando y aislando mucho más. De hecho, en Europa, lo que está pasando ahora con los brotes en este momento, hoy estaba mirando Francia, es impresionante, no sé, creo que tenía arriba de 20.000 casos, pero claro, están testeando 10, 20 veces más que lo que testeaban en marzo, cuando tuvieron la primera oleada. Claro. Qué importante. Ahora vamos a hablar de esto que nos preocupa tanto a todos, de los rebrotes, y quiero hablar del verano también, porque el verano no solamente significa el descanso para un montón de gente que tenga la posibilidad de hacerlo, sino que para un sector importantísimo de la Argentina, vinculado al turismo, vinculado al interior del país, significa tener o no tener para comer, significa poder sobrevivir. Ya muchos lugares turísticos perdieron la posibilidad del turismo invernal. Vamos a ver qué pasa este verano. En un segundito seguimos conversando con Adolfo Rubinstein. Está Eduardo Costantini. Con Costantini vamos a hablar de todo lo que te preocupa. Es un empresario importante de la Argentina y además, ¿sabés qué pasa con Costantini? Dice lo que piensa, no tiene problema. Hace algunas semanas dijo, estamos a punto de chocar contra una pared. Vamos a hablar sobre esa definición. Le vamos a preguntar sobre el dólar. Le vamos a preguntar por la confianza en la Argentina. Y también estará Alfredo Cornejo, es ex gobernador y actual presidente de la Unión Cívica Radical, en una semana importante para la oposición y diputado nacional. Te cuento lo que estoy pensando políticamente esta semana, lo que tiene que ver con el editorial. Como siempre lo vamos a ir charlando, vamos a ir cortando el editorial y nos vamos a ir metiendo entre todos y conversando para que podamos opinar de todos los temas durante todo el programa. Pero básicamente se trata de la maldición de Cristina. Alberto preso de la maldición de Cristina. Estamos cerrando una semana de altísima intensidad política y todo indica que esta vorágine no va a parar. El lunes hubo un banderazo gigante y federal que sonó fuerte en los oídos del gobierno. Esa misma noche el expresidente Macri rompió el silencio aquí en este canal con Joaquín Morales Solá. El martes habló Alberto Fernández. El miércoles volvió a hablar Alberto Fernández. Hoy jueves debería haber comenzado el desalojo de la toma de Guernica, pero otra vez el gobernador Kicillof y el ministro Berni reconocieron que no están capacitados para hacerle frente a esa crisis. A principios de semana,
El gobierno creó un organismo que se llama Nodio, o un proyecto en realidad que se llama Nodio, que dice que va a enseñarle a los medios de comunicación cómo hacer su trabajo y que viene a combatir el odio. Pero al mismo tiempo, Daddy Brieva dijo que asesinaría a varios argentinos por haber ido a marchar. Y todavía falta el 17 de octubre. Vamos por partes y charlamos un poquito de todo. El banderazo. El banderazo fue la expresión más grande y contundente hasta ahora de un fenómeno que viene creciendo muy aceleradamente. La novedad ocurrió esta semana y es que el gobierno salió a responder en simultáneo a los manifestantes. La última vez el presidente había demorado 48 horas en decir que la gente que iba a las marchas no era gente de bien. Ahora hablan de la exacerbación del odio. Fíjense lo que decía el presidente de la Nación. Hay una actitud de la derecha en el mundo que es muy parecida a la que vemos aquí. El fenómeno de Vox en España, por ejemplo, da cuenta de que hay un fenómeno en los sectores más de derecha que tienden a protagonizar modelos de reclamo parecidos a los que vemos aquí, que no son ni más ni menos que una clara exacerbación del odio. Ahí está, una partecita nada más, porque ahora los ataques y los agravios salieron de la cúspide máxima del poder en la Argentina y fueron en vivo, fueron mientras la marcha ocurría. Y la verdad es que es una reacción demasiado grande para un gobierno que dice que estas marchas son expresiones de una minoría de la sociedad. Esta semana se confirmó algo que Santi venía diciendo en este programa hace ya varias semanas. El gobierno está muy preocupado por las marchas. Marchas que se hacen todavía a pesar de la oposición y no gracias a la oposición. Son movimientos independientes que se organizaron por las redes sociales y en algunos casos con niveles de eficiencia y creatividad muy superiores a lo de los partidos tradicionales. La oposición justamente también tuvo una semana intensa. Habló Lilita Carrió el domingo con Jorge Lanata y dijo que no apoyaba las manifestaciones y que ella estaba en contra de los extremos. Ahora Santi tiene más información. Patricia Bullrich le recogió el guante y dijo que Juntos por el Cambio no es parte de ningún extremo, que el único extremo es Cristina. Y también habló Mauricio Macri y dio dos definiciones importantes. Una por la contundencia y otra por lo que significa hacia adelante. Primero dijo, el peronismo está secuestrado por Cristina. Una metáfora que explica muy bien el sentimiento de muchos intendentes y gobernadores peronistas que pensaron que Alberto Fernández iba a poder cumplir con los que les prometió. El tema es que Alberto Fernández le prometió a todo el mundo algo distinto. Y la segunda frase importante de Macri da cuenta que comenzó a entender que su lugar para construir en la oposición es sin ser candidato. Dijo, no me veo siendo candidato. Santi, esto despertó mucho revuelo en Cambiemos. Mucho revuelo. Bueno, en principio un datito de color. Mucha gente de Juntos por el Cambio no sabía que Macri iba a volver a hacer declaraciones mediáticas. Primero en TN, después dio hoy también un par de entrevistas. Infobae, va a hablar fuertes. Se preparó Macri para este raíz mediático que va a terminar la semana que viene, no se va a extender mucho más, pero que generó mucho revuelo. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensa Carrió, Bullrich, Larreta, Vidal? De Cambiemos junto con Macri. Habló muy bien de todos en la entrevista. Sí, habló muy bien, pero sus declaraciones no cayeron del todo bien. Por ejemplo, en Carrió, que ahora vamos a hablar de ella. Larreta es el único que surfea un poquito, le hace un poco de ruido que Macri salga en un momento en el cual él estaba posicionado ya como el principal referente opositor, pero como bien contamos en Ya Somos Grandes hace un par de semanas, Larreta tiene el guiño de Macri para seguir construyendo su candidatura presidencial y sabe que lo necesita Macri en las sombras, tal vez con algún tipo de apoyo estratégicamente. Es que me parece que esa es la gran novedad, ¿no? El expresidente Macri dándose cuenta que su lugar es sin ser candidato. Y Larreta sabe que no puede prescindir de Macri. Y que es el principal candidato de Cambiemos, Juntos por el Cambio. Y que además Macri también dijo, no me veo como candidato, con lo cual se abrió un poquito de la ¿Qué piensa Lilita? Porque yo la vi el domingo, me sorprendió mucho el discurso de Lilita Carrió el domingo con Jorge Lanata. A ver, Lilita no coincide mucho con esta idea de Macri de reforzar la grieta. Al contrario, ella está bastante enojada con el tono que emplea Macri y también otra mujer que vamos a hablar ahora. ¿Asistimos a una Lilita moderada? Moderada, al centro, y se tenemos que convocar a ampliar el espacio. Así como habla Macri, no nos va a ir del todo bien, no vamos a ampliar el espacio. Eso es lo que piensa Carrió. Hay canales de comunicación entre Carrió y Macri, pero Lilita está enojada con el tono que exhibe Macri porque, ¿qué piensa la exdiputada? La crisis de la Argentina es tan grande, el gobierno está cometiendo tantos errores que ¿para qué vamos a empujar? No empujemos, dejemos que el gobierno siga su camino que bien no le está yendo. Bien, dame la última, Vidal. ¿Qué piensa Vidal? Y una cosita de Bullrich también te quiero contar. Dale, cortito. Vidal no va a romper el silencio en el corto plazo.
cree que la estrategia es diferente a la de Macri. No hay que hablar y coincide con Carrió. Mirá, se diferencia de Macri y se acerca a Carrió en esta idea de la oposición tiene que colaborar y en todo caso dejar que el gobierno, si tiene que tomar medidas más drásticas, que las tome. En el caso de Bullrich, bueno, era la más feliz con el banderazo y con la reaparición de Macri. Claro. Bullrich, aunque no lo diga y tampoco trascendió demasiado, tiene aspiraciones, quiere ser candidata. Algunos dicen, irá por la ciudad de Buenos Aires, quiere ser candidata a jefa de gobierno. ¿Y sabés qué, Diego? En la cabeza de Bullrich está que si la sociedad se radicaliza, también ella podría ser parte de una interna presidencial. Fuerte esto del final, ¿eh? Bueno, ya en un segundito hablaremos de esto con Adolfo. No sé si querés comentar algo. Vos sos parte de Juntos por el Cambio. ¿Cómo viste las palabras del expresidente Macri? Mirá, dos cosas, dos reflexiones. No, lo escuché el otro día. Me pareció que estuvo bastante bien. Realmente me pareció que estuvo bastante bien, bastante mesurado, prudente. ¿No? Me pareció un discurso bastante razonable. Pero, digamos, reflexionando un poco sobre lo que recién hablaban y sobre el contexto de la pandemia, realmente yo creo que la solución de la pandemia no es sanitaria. O tal vez no es solo sanitaria. La solución de la pandemia o la respuesta a la pandemia es política. Y yo creo que en este momento, digamos, tan grave que está viviendo el país, estamos hablando de la pandemia que trasciende la esfera sanitaria, estamos hablando del problema del colapso económico, de la crisis social, educativa, el problema institucional que estamos teniendo. Creo que es política. Realmente, cuando yo escucho por ahí al presidente, en los últimos días, tan enojado, tan furioso. Ahora vamos a hablar de eso en el editorial. Tan, digamos, buscando, digamos, tratando de culpabilizar. Yo digo, pucha, ¿por qué no nos ponemos en una situación más, en ese sentido, más presidencial? Y hacemos una convocatoria política. Yo creo que más allá de las, digamos, de los acuerdos corporativos y de llamar a los diferentes sectores, el único, digamos, la única solución que yo veo de un acuerdo marco muchísimo mayor que represente la voluntad popular es un acuerdo político, y el acuerdo político hoy es Conjunto por el Cambio, y si querés otra fuerza de la oposición, pero sobre todo Conjunto por el Cambio. Me parece que es la única solución para dar respuesta a la tragedia que estamos viviendo, donde el aspecto sanitario obviamente es central, pero la solución no es solo sanitaria. Fundamental esto que dice Adolfo Rubinstein, coincido, y en un rato se lo vamos a consultar lo mismo a Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, actual diputado, exgobernador. Habló Ernesto Sanz, en el programa de mi compañera María Laura Santillana habló, dio definiciones importantes. ¿Qué está pensando el radicalismo? También parte fundamental, pero lo decía recién Rubinstein. En las últimas 48 horas el presidente habló 2 veces, Alberto Fernández habló 2 veces, y ahora les empiezo a explicar de qué se trata la maldición de Cristina. El presidente intenta imponerse y demostrar que es él quien lleva las riendas del gobierno. La alianza con Cristina, que le abrió las puertas de la Casa Rosada, devino en una verdadera maldición política de la cual Fernández no puede escapar. Entonces Fernández quiere frenar la crisis de desconfianza con palabras. Y en la construcción de la confianza, cuando pasó el tiempo de las palabras, solamente funcionan las acciones. Ninguna entrevista, ningún mensaje en el coloquio de idea, ningún enojo en voz baja, ninguna de las promesas van a generar confianza hasta que no se confirme con hechos. Y lo planteamos la semana pasada en este editorial. La desconfianza tiene nombre y apellido y se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y el único camino que tiene Alberto Fernández es independizarse políticamente de Cristina. Y no sabe, no quiere o no puede. Entonces, en el mismo momento en el que Alberto Fernández vuelve a intentar convencernos de que volvieron mejores, la supremacía de Cristina lo absorbe y lo obliga a seguir atado a ella, quien le echó la maldición de ser presidente. Pero Fernández insiste en el camino de la palabra y entonces comete errores groseros de comunicación, como salir a responderle a Macri al día siguiente en un programa de magra audiencia. O prometer sin que nadie le pregunte que no se van a meter con los ahorros de nadie y que no va a devaluar. Un pequeño paréntesis. Dice que no va a devaluar un presidente que asumió con el dólar a 70, tal como él pidió antes de las elecciones, y que ahora vale más de 170 pesos. Estos descuidos del presidente son descuidos riesgosos. El presidente fue desmentido por otro Estado literalmente todas las veces que habló para comunicar la extensión de la cuarentena. Lo desmintieron estados nacionales, estados provinciales y estados municipales. El presidente llegó a pedirle a la gente que no abandone el país. Yo nunca antes había escuchado una cosa así.
Le dijo gente del mal a un grupo de manifestantes y acaba de decir una frase maldita y vinculada al peor trauma de la historia argentina. Todo en cuestión de horas. En un segundo quiero hablar de Santiago Cafiero, que no se quedó atrás con las declaraciones, pero aprovecho y le doy la bienvenida a Eduardo Costantini. Yo te lo decía, Eduardo Costantini es uno de los empresarios más importantes del país, es emprendedor y además es un tipo que dice lo que piensa. Eduardo, buenas noches, gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado. Por favor, sé que estás ahí escuchando. Lo primero que quiero conversar con vos tiene que ver con una frase que dijiste hace algunas semanas que citamos aquí en este editorial. Vos dijiste: estamos a punto de chocar contra una pared. Acá la tengo atrás. Dice, vamos de frente hacia una pared. Lo dijiste el 22 del 09 de este año. ¿Estamos igual, peor o mejor que cuando dijiste esa frase, Eduardo? Bueno, estamos parecidos. El gobierno tomó algunas medidas intentando corregir el rumbo. Me refiero al equipo económico en una dosis muy leve. En realidad, yo sigo con el mismo diagnóstico. O sea, si en esta situación, con la crisis política que hay, que ustedes describieron recién, el país no tiene posibilidad de cambio. Las expectativas no son buenas. En realidad las expectativas no son buenas en la Argentina desde comienzo del 18. Acuérdense, la crisis de abril del 18. Cuando el gobierno actual ganó las PASO, se exacerbaron las expectativas negativas y lamentablemente este gobierno esas expectativas las realimentó. Claro. Yo recuerdo al principio del 2000, cuando Lula asumió, las expectativas eran muy malas con relación a Brasil. Brasil estaba al borde del default. Todas las acciones, los bonos, todo era todo para abajo, los empresarios sumamente asustados. Y Lula lo que hizo fue abrazar una política ortodoxa en lo económico, pero en lo social, instrumentar programas que contuvieran a vastos segmentos de la sociedad, y Brasil arregló con el fondo y salió adelante, cambió expectativas. La Argentina no, o sea, el gobierno asumió y lamentablemente distintas medidas que tomó, distintas declaraciones, etcétera, etcétera, exacerbaron las mismas expectativas. Entonces, el riesgo país aumentó, la suba del dólar, el temor de los argentinos. Entonces hay mensajes políticos que no ayudan y después un mal manejo económico, ¿no? Que también se agrega a lo político. Quiero seguir un segundito más por lo político y vamos por lo económico. Vos, Eduardo, sos una persona que, si yo tuviera que definirte rápidamente, es una persona que invierte, que hace lo que pocos se animan a hacer en este momento, que es invertir dinero, enterrar plata, como dicen los que se dedican a los negocios aquí en la Argentina. ¿Vos creés que hay una crisis de desconfianza y por eso no hay inversiones? Y te agrego, ¿creés que esa desconfianza tiene que ver con Cristina Kirchner y con el estilo que le imprime Cristina al gobierno de Alberto Fernández? Bueno, el gobierno no tiene una resultante, o sea, no tiene una propuesta política concreta porque hay mensajes divergentes. O sea, la discusión de la posición argentina con relación a Venezuela. O sea, si el gobierno premiara la actitud del gobierno venezolano, obviamente eso sería malísimo. Entonces, en definitiva, se votó en contra de la política de derechos humanos de Venezuela, pero hay facciones del gobierno que criticaron fuertemente al presidente, o la expropiación de Vicentín, aún el famoso impuesto a la riqueza, que se hace en forma, en vez de hacerlo en forma dialogada, consensuada, persuadiendo, porque no se trata de tener la mayoría de votos en un país, sino se trata en dialogar, convencer, persuadir a las minorías. Entonces, de esa manera, el país recupera la confianza y se crea entonces un ámbito de inversión, de tranquilidad, que el presidente tenga que salir para decir que no va a tocar los depósitos en dólares. Eso habla ya de la gravedad
y el nivel de desconfianza que hay ¿Le pareció un error en que el Argentina. presidente hablara de ese tema, Eduardo? ¿Te pareció un error que el presidente hablara Sí, de los sí, ahorros? sí, sin duda. Pero necesitamos un cambio rotundo y como vos lo has dicho, o todos ustedes lo han dicho, es un cambio político. Un cambio político que dentro del gobierno den un mensaje fuerte de diálogo, y que en la oposición también se ponga a la altura de las circunstancias, Ujú. ¿no es cierto? O sea, sin diálogo, la situación es muy difícil, es una crisis histórica, una multicrisis, es sanitaria, es económica, es social, es institucional. Y entonces, si no se le da la importancia de la situación tan vulnerable, el Estado está quebrado. Entonces hay que medir las consecuencias de cada dicho, de cada medida, de cada propuesta en el Congreso, no solamente fijándose en las mayorías. Ujú. Eduardo, ¿vos creés que hay dentro del gobierno un sesgo antiempresario o anticapitalista? Mencionabas el tema Venezuela, mencionabas el tema Vicentín. Te agrego esta discusión bastante inexplicable con respecto al mérito, a la propiedad privada, a la intangibilidad de los ahorros. ¿Creés que hay un sesgo antiempresario en el gobierno? Bueno, el presidente le ha hablado a IDEA por 45 minutos, ha ido a Vaca Muerta. O sea, hay una intencionalidad en favor de los empresarios, de la empresa, pero por otro lado hay mensajes inconsistentes. O sea, como lo dije recién, o sea, el intento por parte de algunas personas que tienen influencia en la Argentina, que tienen espacio, etcétera, etcétera, en favor de Venezuela, o la expropiación de Vicentín, del mismo presidente, que es contradictorio, después da un paso Ujú. hacia atrás. La intención del traslado de los jueces, el ataque a la Corte Suprema, o sea, es una mezcolanza de cosas que en definitiva ni es por la derecha ni es por la izquierda, que es una cosa híbrida sin timón, en el medio de una tormenta. Entonces, se requiere una unión de los argentinos, y una inteligencia para salir de esta situación histórica donde, repito, el Estado está quebrado, tiene que persuadir al sector privado, que es superavitario, pero que los ahorros están en el exterior por defensa propia. Y entonces es un país surrealista la Argentina, y seguimos con los mismos errores, pero ahora esos errores están potenciados con semejante envergadura de crisis, con el medio de la Ujú. pandemia, con el segundo rebrote mundial. Claro, claro. Entonces la situación es históricamente complicada. Por eso digo que si no hay un cambio estructural y muy fuerte, la Argentina va a ir a una crisis mucho más terrible que la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Ujú. No te quiero preguntar nada, no quiero formular la pregunta, simplemente te doy el dato. El dólar hoy superó en sus tres variantes, tanto en el dólar blue como en el contado con liqui, y prácticamente también el dólar bolsa, si bien no llegó del todo, ronda los 170 pesos, que es una brecha del 120% con respecto al dólar oficial. ¿Qué opinión tenés sobre este tema que angustia tanto a los argentinos? Bueno, cuando hay una crisis de esta envergadura, la crisis se precipita y es irracional. El dólar está totalmente sobrevaluado. Lo que ocurre es que el mercado descuenta una inflación futura que la va convalidando la misma crisis cambiaria, una inconsistencia en la política económica, porque además el gobierno dijo no voy a hacer un programa económico. Entonces, la Argentina, en la situación económica que está, es imposible sacarla adelante, además de tener que satisfacer la condición necesaria de lo político, sin un programa económico que lamentablemente tiene que ser ortodoxo, pero ahí va en contra de la ideología de parte del gobierno. Y entonces, Eduardo, Por ¿cómo se eso, hace? y bueno, tiene que haber un cambio en la actitud política del gobierno y un cambio en la actitud económica, con un programa económico que lamentablemente tiene que tener una política fiscal, tiene que tener una política monetaria,
O sea, no se puede decir voy a tener un déficit del 4,5, que seguramente la inflación va a ser mucho más, el déficit va a ser mucho más, y se va a emitir, porque ¿dónde sacamos los recursos para Claro, no hay. financiar el déficit si no nos Imprimiendo. prestan? Ujú. Entonces, bueno, si vamos a imprimir, voy a tener inflación. Si voy a tener inflación, ¿en qué ahorro? O sea, voy a ahorrar con una tasa al 30, 33, cuando la inflación futura descuento va a ser mucho mayor. Entonces, la economía en un punto es una ciencia, es como la medicina. Entonces, yo tengo un íntimo amigo que es un gran médico, que a él van Cristina, va Macri, va Devido, todos se operan con él. No importa de qué ideología. Tal Pero cuando cual. va a la salud, no, reconocen. No, si hablamos de economía, no. Qué Se interesante este puede ejemplo, ¿eh? expropiar, Qué se interesante puede este hacer ejemplo. cualquier cosa porque la economía aguanta. Y no, la economía no te perdona. Entonces, si son inteligentes, respeten a la economía y luego traten de llevar lo máximo posible su ideología. Ujú. Pero destruyendo la economía van a tener un pésimo negocio político. Te incorporo una O sea, palabra de la cual habló el presidente también, devaluación. se está devaluando todos los días. Eh, Lamentablemente, o sea, con esta brecha, es muy difícil manejar la economía. O sea, es muy difícil crear un superávit comercial estructural con semejante brecha. Cada vez hay que regular más. Entonces hay tubos eh, por todos lados. Entonces, es muy difícil manejar una economía de esa manera. O sea, sin programa económico y con regulaciones de todo tipo, se hace difícil cobrar ahora. Porque con un dólar que cambia todos los días, ¿cómo cobras? Entonces Claro. dicen, bueno, entonces me conviene no vender. O sea, si uno vende más, dice, bueno, ¿es buena noticia o mala noticia? Porque por ahí te licúan en el proceso de la cobranza. Entonces, es una lástima que siempre el dólar es como que el diablo mete la cola y Ujú. se corta por lo más delgado. El talón de Aquiles siempre es la crisis cambiaria en Argentina. Y es lo que Totalmente. estamos ahora, y el Banco Central perdiendo reservas todos los días. Entonces el gobierno tiene que hacer un cambio vertiginoso o lamentablemente el curso ya está señalado. Ujú. Quiero ya ir cerrando, sé que no tenemos demasiado tiempo del programa, está Alfredo Cornejo, está Adolfo Rubinstein, quiero conversar con todos. Quiero cerrar haciéndote dos preguntas de tono personal, Eduardo, de tono más bien personal. Por supuesto son políticas, ¿no? Pero ¿cómo te atraviesan a vos? Primero, preguntarte si vos sentís que todo lo que lograste en la vida fue con esfuerzo y por lo tanto, ¿qué te genera a vos la palabra mérito? Cuando se discute el mérito, cuando se habla de mérito, ¿cómo lo definirías vos? ¿Qué es el mérito para Eduardo Costantini? Bueno, el mérito es el resultado de un trabajo personal, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a Dios que el hombre tiene la facultad, tiene la inteligencia y la voluntad y que eso lo podemos desarrollar con ganas y entusiasmo y eso nos da dignidad y calidad de vida, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, después te puede ir un poco mejor o un poco peor, ¿no es cierto? O sea, lo más importante son los valores y luego la voluntad y el esfuerzo, la honestidad, la profesionalidad y hacer lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? En el ambiente, en el país que te toque. Yo a mi país amo, ¿no es cierto? Y después, bueno, tendrás los resultados productos de esa voluntad y de ese ejercicio que es la vida, ¿no? Ujú. Y la última tiene que ver con una tragedia que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires hace ya algunas semanas, que es el asesinato de un policía en la puerta del Malva. Por supuesto, el Malva no tiene nada que ver, ha sido casi diría metafóricamente un testigo involuntario de esta tragedia, de esta situación horrible, de una mujer insultando al policía, que fue lo último que escuchó antes de morir, este Horrible. prejuicio que hay con los policías. ¿Qué te pasó a vos, Eduardo, que tu fundación maneja el Malva, ese edificio tan emblemático y tan importante, tiene mucho que ver con tu fundación y con tu empresa? ¿Qué sentiste cuando viste lo que había pasado ahí, en la puerta del museo? Bueno, una gran tristeza, ¿no? No por el hecho que haya sido obviamente al lado del Malva, ¿no? Pero una gran tristeza de algo tan inesperado, ¿no? Porque, claro, esa persona no estaba bien y sin embargo tenía un arma.
que podía matar, y había creo que 5 policías, y sin embargo murió este pobre policía, ¿no? Que con su familia, su hijo o su hija, o sea, una impotencia, ¿no? Y nuevamente una discusión ideológica, si el policía tiene que usar esto, tiene que usar lo otro, o sea... ¿Vos qué pensás, Eduardo, con respecto a eso? Con respecto a la policía y el accionar policial. Bueno, tiene que haber protocolos, ¿no? Y obviamente la policía tiene que estar resguardada. Siempre, en todos los países, la policía es muy cuidada, porque está ejerciendo una función de riesgo todos los días, ¿no? Entonces hay que defender a la policía. Eso no quiere decir el exceso de autoridad, como por ejemplo, lamentablemente también se dan en algunos otros países, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. No, muchas gracias a todos ustedes. Eduardo Constantini hablaba con nosotros. En instantes seguimos conversando con Adolfo Rubinstein, que está aquí en el programa. Día récord, la Argentina superó 25.000 muertes por COVID. Y está también Alfredo Cornejo, ex gobernador de su provincia, actual diputado nacional, actual presidente de la Unión Cívica Radical, en una semana importantísima y podríamos decir incluso hasta fundacional para la oposición. Si es que esto que nos cuenta Santi empieza a ocurrir, Mauricio Macri encuentra su lugar, Horacio Rodríguez Larreta también, las discusiones de Carrió. Vamos a escuchar en un instante qué piensa Alfredo Cornejo sobre todo esto. Y acordate, Máximo Kirchner tiene su primera denuncia por enriquecimiento ilícito, ya te lo cuenta Lucía Salinas. Pero te decía, antes de hablar con Constantini, fueron duras y polémicas, y diría yo, desafinadas algunas definiciones del presidente de la Nación de estas últimas horas. Pero Santiago Cafiero no se quedó atrás. Él decide a partir de ahora quién es pueblo y quién no es pueblo. Pero también acá ocurre algo que vale la pena destacar. Se suponía que Santiago Cafiero estaba allí por su rol de moderado, pero al igual que su jefe, no logra escapar del estigma. Para fortalecer su lugar en el ministerio, no logra encontrar otra estrategia que no sea la de la radicalización. Es otra víctima de la maldición de Cristina. Eduardo Van der Koy, colega de Clarín y de este canal, lo explicó excelente el fin de semana. Dijo, cuando Alberto Fernández está en problemas como ahora, Cristina Fernández permanece en silencio, casi indiferente. Pero cuando la vicepresidenta es la que está en problemas, el presidente sale enseguida a socorrerla. Ya vamos a hablar de esto con Alfredo Cornejo y con Rubinstein, pero quiero cerrar hablando muy cortito sobre Daddy Brieva. Fíjense, repasemos este video del humorista Daddy Brieva. Bien, vos, una gana de agarrar un camión en N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio. Bueno, no voy a decir nada porque no hace falta agregarle ni una palabra. Ya hizo y dijo todo él y demuestra la clase de persona que es. Y no es la primera vez que lo hace, este tipo de comentarios. Acá atrás hay, mirá, unas ganas de agarrar un camión. Si vamos a hacer Venezuela, seamos Venezuela ahora. Nosotros le tenemos respeto al oficio del chorro. Quiero que los argentinos la pasen mal. Eso fue durante el gobierno de Macri, no sé si se acuerdan. Lo interesante es que acá una vez más los exabruptos o los furcios generan la aparición de verdades. Porque ¿sabés qué pasa? Es cierto para el gobierno lo que dice Cafiero. La gente que va a los banderazos no son el pueblo. Y no se van a detener ni 15 segundos para escuchar ninguno de los reclamos. Y la idea de atropellar a la gente y encima reírse con cinismo, para mí es la mejor metáfora de la construcción política de Cristina que se ha hecho en los últimos años. Atropellar y que no te importe. ¿Por qué la gente que salió a marchar no merece el respeto del presidente de la Nación? Yo entiendo que el presidente lo enoje la situación, es un ser humano, a nadie le gusta que la gente esté en la calle marcándole ciertos errores o cierta disconformidad. Pero ¿cuál es el motivo para no respetar a la marcha y a los que marchan? Las consignas son que no suelten violadores y asesinos, que los corruptos paguen las consecuencias, que se respeten los valores básicos de una sociedad como el mérito, que haya más y mejor seguridad, que se pueda trabajar con cuidado pero con libertad, que se respete la Constitución, que no se presione la justicia, que no se pretenda censurar a la prensa. ¿No merecen respeto estos reclamos? ¿Ninguno es atendible? ¿Le parecen reclamos de derecha? Lo más increíble es que la usina de descalificaciones estatal más grande de la historia, con el presidente a la cabeza, dice que la exacerbación del odio está representada por los miles de argentinos y argentinas de todas las clases sociales y todos los rincones del país que salieron a la calle solo con una bandera argentina. Simplemente una cosita final
y ya quiero hablar con Alfredo Cornejo y con Rubinstein, para coronar que todo el enojo sobre el peligro de hacer manifestaciones sobre la pandemia era una pose y una pantomima que ya ni siquiera el gobierno puede sostener, es que mientras transcurría la marcha del 12 de octubre, la prensa presidencial difundía orgullosa la riesgosa contramarcha en la Quinta de Olivos. Y aunque ustedes no puedan creerlo, el martes, este martes, Moyano fue a la Casa Rosada a hablar con Alberto Fernández, una vez más se juntaron, para ver cómo organizaban el 17 de octubre. Porque algunos muchachos no quieren saber nada con la virtualidad ni con poner las patas en las palanganas y transmitir por Instagram como le piden los ministros. Hacía mucho que no había tantas internas abiertas en el seno del poder peronista. Eso sí, en 2 días se va a celebrar el Día de la Lealtad. Alfredo Cornejo, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estuvimos conversando de los temas importantes, de los temas económicos, políticos, sociales. Le pregunto, ¿cómo definiría usted la crisis económica en la Argentina? ¿Es una crisis literalmente de la economía o es una crisis política? Bueno, a ver, es un gobierno fuerte, con mucho poder político, respaldado por la ciudadanía en una votación legal y legítima del 48% de los votos. Están unidos en la diversidad, no se ve que piensen exactamente igual acerca de qué hay que hacer con la economía, pero tienen el suficiente poder político como para revertir esta situación. Y sin embargo, ese plan político que ejecutan y que es concentrar el poder y tenernos a todos comiendo de su mano, sector público, sector privado, provincias, municipios y demás, ese plan político no se ejecuta correctamente porque no tienen un plan económico. No hay un plan económico más que emitir dinero y generar restricciones a la libertad económica, a la mínima libertad económica. Quienes creemos que el Estado debe intervenir en la economía y no nos ruborizamos por eso, pero la verdad acá hay una intervención poco inteligente en la economía, que no ayuda en lo más mínimo. Esa falta de plan económico se fundamenta en escasa credibilidad y confianza. Cada vez deterioran más la confianza. Constantini lo explicó perfectamente. Su perfil empresario lo hace ser muy didáctico a la hora de mirar las señales de un gobierno. Pero no generan confianza y generan más incertidumbre. Y allí respondería concretamente la pregunta. La economía tiene mucho de ciencia exacta, hay que respetar la economía, hay que respetar el funcionamiento de los mercados, pero fundamentalmente la economía tiene mucho de expectativas. Y la expectativa la genera un plan, la credibilidad de las autoridades, la confianza que generan, y allí es donde hace agua este gobierno, hace agua, no se sabe bien qué quieren hacer, quién manda, y solo se ve los atropellos a la justicia, solo se ve las restricciones a las libertades, solo se ve un discurso de odio. Ellos tienen un discurso de odio. La definición de la oposición que tienen es de odio. Difícil llegar a un acuerdo cuando están insultando todo el tiempo a la oposición. Difícil llegar a un acuerdo cuando le molestan las manifestaciones, cuando las manifestaciones son pacíficas y tienen una serie de consignas razonables, sensatas, equilibradas. En cualquier país serían normales esas consignas. Acá lo sienten como un insulto, es una cosa insólita realmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la crisis es política y económica y radica en que no hay credibilidad, no generan confianza, no generan expectativas para poder tener resultados económicos y no tienen un plan económico más que esto que se ve, ¿no? Emisión, cepo, mayor presión tributaria, ningún sendero, ningún norte, ningún camino para recorrer, ¿no? Lucía.
Cornejo, ¿qué opinión le merece la entrevista que dio Mauricio Macri el día lunes y si le sorprendió Mauricio Macri que no está pensando en una candidatura a futuro y piensa ocupar otro rol dentro de la oposición? A ver, primero vamos al contenido de la entrevista, ¿no? Después he hecho he hecho algunas más, pero no las he mirado con detenimiento. Pero la del lunes, con Morales Solá, en este canal, yo lo vi bien, o sea, autocrítico, y eso creo que genera empatía. Me pareció bien su autocrítica acerca de los errores políticos que puede haber cometido, de la mirada sobre la economía, de cómo debía encararse. Y también creo que genera certidumbre que diga que no pretende ser candidato en las próximas elecciones porque despeja algo que en las teorías de los dos demonios, esta que se está queriendo instalar, genera esas condiciones de que él busca ser candidato para tener fueros, un poco como hizo Cristina a la salida de su gobierno en la elección intermedia, ¿no? Y me parece que haya despejado que quiere ser candidato en el 2021 también es provechoso para Cambiemos. Después, bueno, creo que debe ser un buen garante de la unidad de Juntos por el Cambio. Y como garante de la unidad, después creo que podemos profundizar acerca de la construcción y debemos llevar con un plan, con un programa, debemos transmitir certidumbre, generar esperanzas, y la condición sine qua non de estar unidos tiene que transformarse en condición suficiente de llegar muy preparados para gobernar el país en una situación que va a ser mucho peor de la que recibimos en el 2015, ¿no? Gracias, diputado, por estar con nosotros. Un abrazo enorme. Gracias por su tiempo. Alfredo Cornejo, en un segundo hablamos con Adolfo Rubinstein. ¿Qué es lo que más le preocupa de la pandemia? ¿Qué es lo que más le preocupa? Corte, ya venimos, dale. ...16 minas en actividad, 3 en desarrollo y más de 250 en exploración. Adrián Mercado presenta San Juan, factor de desarrollo de la minería argentina. Organizado por Panorama Minero. Invita Grupo Adrián Mercado. Llegó Fiat Toro 2020. Llegaron los todopoderosos. Entre todos, pongamos la economía en marcha. Auspicia Prevención ART de Sancor Seguros. Banco Ciudad te quiere ver crecer. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Seguimos trabajando para cuidarte. Si sos transportista de carga, podés ingresar a San Juan con la declaración jurada y con la autorización para los centros de transferencias seguras. Busca los formularios en cisanjuan.gov.ar. San Juan. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Muy bien, último bloque aquí de Ya Somos Grandes. Había quedado pendiente la pregunta a Adolfo Rubinstein. Adolfo, ¿qué es lo que más te preocupa con respecto a la pandemia? La verdad, la pospandemia. ¿Pospandemia? ¿Qué sería? No, todo lo que va a dejar cuando se corre el velo de la pandemia, ¿qué va a pasar? Yo creo que vamos a tener un verano más tranquilo. Por supuesto, tenemos que prepararnos para brotes y rebrotes. Espero que no ocurra una oleada similar a lo que está pasando en Europa. Pero creo que tenemos que estar preparados para la pospandemia, digamos, para lo que estamos hablando acá. La crisis económica, la terrible crisis social, digamos, todo lo que va a ser la secuela. Y también la crisis sanitaria, de que tiene como consecuencia, digamos, no haber orientado por el propio COVID
a los servicios esenciales de prevención y control de otras enfermedades. Estamos hablando de enfermedades crónicas, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y muchas otras que han quedado muy desatendidas. A esto sumale que está cayendo fuertemente la tasa de vacunación, que está cayendo la tasa de control, por ejemplo, de embarazos. Digamos, muchas condiciones que pueden provocar enormes, te diría, secuelas sanitarias, más allá de todo lo que estamos hablando del panorama social y económico, que es bastante, la verdad, bastante difícil. Por eso creo que la solución es política. Coincido plenamente. Gracias, Adolfo, por estar acá una vez más en este programa. Cortito, Lucía, la denuncia contra Máximo. ¿Qué pasó? Lo denuncian por enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Sí, su primera denuncia por enriquecimiento ilícito por haber declarado un patrimonio de 5 millones de dólares. La abogada Silviana Martínez considera que, en función de una serie de documentos de los interventores de las empresas de los Kirchner, Máximo sería dueño de 25 millones de dólares por todo el conjunto de propiedades que ha heredado de su padre, entre otras cosas, y ahora la justicia empieza a investigar su patrimonio. Excelente, son 25 de Máximo, 25 de Florencia, son 50 millones de dólares. Yo me tengo que ir, pero ustedes en su casa hagan en la calculadora, multiplíquenlo por 171. Nos estamos yendo, gracias por estar del otro lado, gracias a ustedes, chicos, también. Gracias, Royás, por la ropa. Se quedan en la rosca. Miren, Héctor Daer y Hernán Lombardi, dos invitados importantes también. Nosotros nos estamos retirando. Hasta la semana que viene. Como siempre les digo, seamos libres, lo demás no importa nada. Adiós. Un momento. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Impulsados por la situación frente al COVID-19, ATMA instaló en 20 hospitales de la ciudad espacios de contención para que el personal de la salud pueda tomar un descanso de la forma más parecida a sus hogares. Parque Tecnológico Silicon Misiones. El futuro ya está aquí. Gobierno de Misiones. En OMIM diseñamos nuevos planes médicos que se adaptan a lo que usás. Planes de calidad hasta 25% más económicos. Cotiza y compralo online. Tu plan, tu cuota, tu OMIM. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Acero para hacer. Ternium. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.